¿Están viendo la presentación ahí, cierto? Sí, se ve. Estupendo. Sí, se ve. Listo, entonces, esta es la última sesión del Journal Club de este año y lo vamos a terminar con este trabajo, un trabajo presentado en el Anesthesiology, cuyo título es Uso precoz de norepinefrina en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía abdominal mayor, un estudio aleatorizado y controlado. Este es un estudio realizado en Francia. Los autores son la doctora que aparece ahí, Ottilie Trochery-Fumery, y con sus coautores ella trabaja en el Hospital Universitario de Amiens, en Francia. Esta es una ciudad que está a 100 kilómetros al norte de París. Se ve ahí una fotografía del hospital, no tengo mucha más información. Ellos, este es uno de los pocos trabajos que han hecho juntos. Esta doctora tiene 4 publicaciones, una de las cuales es el protocolo de este estudio. Tiene una carta por ahí en llama de este año, y no mucho más. El grupo, me imagino, no le seguí mucho la pista al resto del grupo con respecto a su investigación, pero por lo menos ellos tienen estas 4 cosas que les menciono en estos últimos 2 años. Entonces, en este trabajo, ellos comentan que la hipotensión arterial intraoperatoria aumenta el riesgo de daño tisular, tanto miocárdico como renal, y también la mortalidad. Y esto es válido dado por la hipotensión arterial en cuanto a su intensidad y su duración. O sea, mientras más intensa y más duradera sea la hipotensión durante el intraoperatorio, más riesgo de que ocurran estas cosas, esta morbilidad e incluso mortalidad. Entonces ellos mencionan que se recomienda habitualmente mantener una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio y que la inducción es el periodo de mayor riesgo, en el cual se recomienda en el fondo tener buena monitorización, titular las drogas y utilizar drogas vasoactivas. Entonces, dentro de esto, los vasopresores preventivos son la efedrina, que es el gold standard en Francia, una droga que tiene un efecto alfa y beta adrenérgico, pero el problema es que tiene taquifilaxia. Y entonces la norepinefrina pudiera ser una potencial droga de primera línea. Entonces el objetivo que ellos se plantearon en este estudio, o la hipótesis más bien, fue que la norepinefrina administrada en forma precoz y anticipatoria, en forma, como ellos mencionan, preemptive, podría ser beneficiosa contra la hipotensión arterial postinducción en anestesia general en cirugía mayor abdominal. Entonces el objetivo fue determinar si el uso precoz de norepinefrina comparada contra la efedrina mejora los desenlaces postoperatorios de pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía abdominal mayor. Entonces el desenlace primario que ellos se plantearon fue medir las complicaciones médico-quirúrgicas los primeros 30 días, y esto medido con un score, que es el score del Clavien-Dindo, que es un score que tiene 7 categorías, y entonces ellos dicen si es que los pacientes va a ser positivo este desenlace cuando esta clasificación es mayor o igual a 1. Vamos a ver un poquito más en detalle esta clasificación un poquito más adelante. Y dentro de los desenlaces secundarios, ellos buscaron duración de la estadía intrahospitalaria, daño renal agudo, mortalidad a 1 mes, no 1 año, complicaciones de la esfera cardiovascular, respiratoria, neurológica o bien infecciosa. Entonces los métodos de este estudio fue el siguiente. Este fue un centro único, un estudio solamente hecho en el Hospital Universitario de Amiens. Los pacientes fueron distribuidos con una relación 1:1 en bloques, en el fondo, un estudio que fue no ciego para los pacientes y para el anestesiólogo, con un diseño prospectivo y aleatorizado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y fue registrado tanto en Europa como en Estados Unidos y tenía consentimiento informado. Y el protocolo fue publicado en una publicación previa, en el fondo, en el BMJ Open. Así que las cosas formales de este estudio están ok. Ahora, la población de estudio, estos fueron los criterios de inclusión y exclusión. Eran
básicamente pacientes adultos mayores de 50 años, sobre 50 kilos, que fueran ASA 2 o mayor, y que fueran a ser sometidos a una cirugía abdominal mayor bajo anestesia general. Criterios de exclusión, bueno, cirugía de emergencia, hipertensión no tratada o descontrolada, pacientes que tuvieran eventos cardiovasculares, pacientes con insuficiencia renal o falla hepática, pacientes en shock, uso previo de norepinefrina, uso de anestesia loco regional como técnica única, porque se permitía usar anestesia regional igual, pacientes embarazadas, alergia a las drogas que se fueran a estudiar o que no hubiera un consentimiento. Entonces, la intervención que los autores plantearon fue, primero, su objetivo era evitar una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, y en el caso de pacientes que fueran hipertensos, menos de 70. Entonces, los dos grupos en los cuales ellos iban a estudiar, el primero era un grupo de norepinefrina, los cuales les daban una infusión de norepinefrina con una concentración de la droga de 16 microgramos por ml a una infusión de 480 microgramos por hora, que es el equivalente a 8 microgramos por minuto. Y esto lo iban a ir titulando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la respuesta hemodinámica que tuvieran los pacientes. Y en el segundo grupo era el grupo efedrina, que estaba en una concentración de 3 miligramos por ml, y a los pacientes se le iban a dar bolos de 3 miligramos con un máximo de 30 miligramos para evitar estos mismos efectos hemodinámicos. La diferencia entre uno y otro es que la efedrina se da en forma de tratamiento, mientras que la norepinefrina se da en forma profiláctica. Así que ahí hay una pequeña diferencia. En el caso de la efedrina, cuando llegaban a 30 miligramos, podían seguir con norepinefrina con igual esquema que el grupo de norepinefrina. Los pacientes entonces fueron sometidos a una anestesia general y la técnica, la inducción fue una inducción en base a propofol o etomidato asociado a sufentanil y algún relajante muscular. No mencionan en detalle cuál era el esquema de mantención, si es que era con gases o con propofol. Eso no lo mencionan en el estudio. Bueno, los pacientes, como les dije antes, podían tener bloqueo regional de pared o neuroaxial, pero esto asociado a la anestesia general. Todos los pacientes tenían una línea arterial y estaban conectados a un sistema que les permitía medir volumen eyectivo y presión arterial en tiempo real. Los fluidos, todos los pacientes recibieron solución Ringer's lactato de 250 ml si la diferencia en el volumen eyectivo era más de 15%. Esto es lo que habían medido con la línea arterial. La ventilación mecánica, bastante estándar, volumen corriente de 8 ml por kilo, con tip de 5 centímetros de agua, una frecuencia respiratoria para mantener CO2 expirado entre 35 y 45, y una fracción inspirada de oxígeno para mantener saturación sobre el 95%. Todos los pacientes fueron monitorizados con BIS, cuyo objetivo era mantener un valor entre 40 y 60. Y nuevamente aquí les menciono que no había una droga, no se menciona la droga de mantención. Y finalmente se definió que se iba a considerar hipertensión arterial del tratamiento cuando la presión arterial sistólica superaba los 160 milímetros de mercurio. Entonces los desenlaces buscados acá, el desenlace primario, eran complicaciones médico-quirúrgicas definidas por la clasificación de Clavien-Dindo, que fuera mayor o igual a 1 en el día 30, o sea, en el acumulado o el score que fuera más alto en todo este tiempo. Y aquí me voy a detener brevemente de qué es lo que se trata la clasificación Clavien-Dindo. Es una clasificación que es médico-quirúrgica, une las dos cosas, digamos, para pacientes postoperatorios. Entonces, en el grado 1, que es el más simple en términos de complicaciones, se considera una clasificación 1 cualquier desviación de un camino postoperatorio normal, sin la necesidad de tratamiento farmacológico o quirúrgico, endoscópico o intervención radiológica. No se considera grado 1 si es que los pacientes, porque se permite esto, digamos, que los pacientes reciban antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, algunos electrolíticos y fisioterapia. Eso está incluido en el paquete del postoperatorio y eso está bien. Eso no es una complicación, sino que es un camino normal. Pero cualquier cosa que se salga de ahí ya uno lo considera grado 1.
Entonces, en el grado 1 también se incluye el manejo de infecciones perioperatorias, digamos, pero en la cama del paciente, o sea, curaciones de la herida, cambios de parche, drenaje si es que es posible hacerle un pequeño drenaje ahí mismo, etc. Luego en el grado 2 son tratamientos o que los pacientes requieren tratamiento farmacológico con drogas que sean diferentes a la del grado 1, o sea, que sea algo más que analgésico, antipirético, antiemético, etc. La transfusión y la nutrición parenteral también están incluidas en este grado 2. Y estas dos clasificaciones, 1 y 2, son básicamente complicaciones no quirúrgicas del postoperatorio. La grado 3 ya son complicaciones quirúrgicas, vale decir que son pacientes que requieren algún manejo quirúrgico, endoscópico o radiológico, y que pueden ser la tipo 3A o tipo 3B. La tipo 3A son estas intervenciones sin anestesia general y la tipo 3B que requiere anestesia. La clasificación 4, también en A y B, son complicaciones que comprometen o tienen riesgo de compromiso de la vida, digamos, y que requieren manejo en una unidad de cuidado intensivo. La 4A es con un falla de un solo sistema, un solo órgano, y la 4B con disfunción multiorgánica. Y el grado 5 es la muerte del paciente. Entonces ellos consideraron cualquiera de estas complicaciones, de grado 1 incluida para adelante. Los desenlaces secundarios ellos que andaban buscando era la duración de la estadía intrahospitalaria, length of stay, la primera acrónimo en el fondo. La segunda, estadía en UCI, si había estadía en UCI o no, y la duración en ello. La tercera es el daño o la insuficiencia renal aguda a las 48 horas. También la falla circulatoria, esto definido como el uso de drogas vasoactivas más de 12 horas después de la cirugía. Y finalmente complicaciones medias a las 48 horas, a los 7 días y cuando terminaba el estudio, que era al mes. Y eran complicaciones cardíacas, pulmonares, infecciosas y neurológicas. Del punto de vista de las complicaciones pulmonares, ellos esto lo definieron como neumonía, y está definida la neumonía como presencia de fiebre, eventos respiratorios, y esto asociado a un hallazgo radiológico y confirmado con microbiología. Pero también podía ser atelectasia, necesidad de soporte con oxígeno, ventilación mecánica y distrés respiratorio. Así que esas son las complicaciones pulmonares que me detengo ahí porque pudieran ser importantes en términos de los resultados. Con respecto ahora a la estadística de este estudio, ellos hicieron una aleatorización en bloques de igual tamaño, y esto estratificado por la droga de inducción, para que no hubiera un confundente ahí, porque habían pacientes que los inducían con propofol y otros con etomidato, entonces esto estaba distribuido al azar en los dos grupos. Es un estudio definido como abierto, como open label, donde el anestesiólogo y el paciente eran no ciegos. Sin embargo, el adjudicador de eventos, que esto iba a ser en el tiempo, digamos, en el fondo en el postoperatorio, las 48 horas, los 7 días, los 30 días, ese adjudicador sí era ciego. El tamaño muestral fue pensado para una tasa de complicaciones o en el fondo de hipotensión en la inducción o durante el intraoperatorio, para el grupo control de un 25%, y ellos lo pensaron con que hubiera una diferencia de un 10%, vale decir, el grupo de intervención no tuviera más allá de un 15% de hipotensión, con un valor alfa de 5 y con un poder de un 80%. Ellos estimaron que necesitaban 248 pacientes por grupo, lo que, confirmándolo en alguna de estas herramientas que uno puede encontrar en Internet. Acá ustedes pueden ver, yo metí los datos que ellos mencionaban y les da exactamente el valor que ellos están reportando. Así que el análisis estadístico hasta ahí está perfecto. Con respecto a la... Dígame. ¿Y acá? Sí. Una pregunta, es que no entendí bien. Entonces, hicieron la randomización por grupo estratificado por inductor. Correcto.
pero entonces consideraron el inductor para ver cómo randomizaban. No, hicieron la asignación de bloques en que hacían igual, o sea, incorporaban en forma pareja los pacientes que iban a recibir o propofol o etomidato en la inducción. Perfecto. Para que quedara parejo, digamos. Claro, perfecto. Muchas gracias. Sí, ok. Con respecto al reporte de los datos continuos usaron mediana con rango los datos discretos, digamos, mediana con rango intercoactil, los continuos con promedio y desviación estándar, aquellos que tenían una distribución normal, y los datos dicotómicos con N y porcentaje. El resultado primario se hizo con análisis por intención de tratar, como se hace habitualmente en estos estudios de superioridad. Se reportó también un riesgo relativo con intervalo de confianza de 95%, y las pruebas estadísticas que utilizaron son básicamente las que se usan siempre en estos estudios de este tipo, básicamente la prueba T-Student para muestra independiente, Oman-Whitney según la normalidad de los datos, y las variables cualitativas se usó chi cuadrado o Fisher dependiendo del número de eventos que ellos estaban detectando. Y finalmente utilizaron como aplicación o como programa estadístico R. Ustedes van a ver que este resumen que estoy poniendo acá es lo que se ve habitualmente en los estudios de superioridad, son las pruebas estadísticas, pruebas de hipótesis que habitualmente se utilizan, así que esto lo vemos repetidamente una y otra vez, sobre todo en trabajos que tienen un análisis estadístico simple, que en el fondo aquellos trabajos cuando uno empieza a ver estadística extremadamente complicada es porque en realidad los autores están tratando de, a veces en realidad están tratando de encontrar algunas diferencias en que pudiera ser que no estén. Pero esta estadística es bastante simple y vamos a ver después los resultados cómo se ve eso. Entonces pasamos ahora a los resultados. Ellos estudiaron a sus pacientes desde noviembre del año 21 a abril del 24, reclutaron le ofrecieron participar a más de 1.200 pacientes y finalmente se quedaron con 500. Y que se distribuyeron finalmente homogéneamente en dos grupos. El grupo de efedrina, finalmente fueron 248 pacientes en el grupo de efedrina y 252 en el grupo de norepinefrina. Pero hubo algunos pacientes que decidieron salirse del estudio una vez que habían aceptado participar, o bien pacientes que los tuvieron que sacar por violación de protocolo. Entonces se quedaron con 238 y 235 pacientes respectivamente. De estos pacientes, en general, por diseño eran pacientes mayores de 50 años, pero la media de edad fue de alrededor de 68 años. La mayoría de los pacientes eran hombres, 2/3 de ellos en cada grupo eran hombres. Sobre el 60%, más o menos 60% eran al menos ASA3. Y la patología más frecuente que ellos tenían era presión arterial, o sea, hipertensión arterial, con 50% aproximadamente de los pacientes. La cirugía más frecuente fue cirugía digestiva, son más o menos 60%, y la segunda cirugía más frecuente, porque era cirugía mayor, cirugía urológica y ginecológica. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Lo primero es con respecto al efecto del tratamiento sobre la hipotensión arterial. Entonces, en el grupo efedrina, ellos tuvieron un 74% de incidencia de hipotensión arterial, mientras que en el grupo de norepinefrina un 15%, con una diferencia estadísticamente significativa. Y esto ocurrió en el momento de la inducción. El tiempo de medición fue a los 5 minutos, a los 10 minutos también fue significativo, y a los 30 minutos significativo esta diferencia en hipotensión arterial. Sin embargo, a los 60 minutos ya no había ninguna diferencia en este efecto. Lo segundo es que de los eventos o los episodios de hipertensión con cada uno de los tratamientos, con el grupo de efedrina no hubo ningún caso de... Dígame. ¿Acá? Oye, sí. O sea, en el fondo tenía ahí
una serie de mediciones en las cuales habían comparaciones en distintos momentos. Sí, correcto. ¿Está correcto? Y la evaluación era con un t-test, con student. Sí, en este caso para la hipotensión sí. Oye, ¿y hacían ajustes por comparaciones múltiples o no? Eso no lo mencionan, fíjate. Pero si tú veías el valor P, probablemente, aunque hayan hecho con ajuste, o sea, aunque no lo hayan hecho, digamos, el valor P es bastante pequeño, así que probablemente va a ser significativo igual. Pero no lo especificaron. No, no lo dijeron. No dice. Okay. Vale, gracias. Ok. Bueno, de los otros resultados, y que son relevantes en el fondo, la incidencia de hipertensión en el grupo de efedrina no hubo hipertensión, mientras que en el grupo norepinefrina un 18%. Cuando fueron a evaluar ahora la cantidad de fluidos administrados en cada uno de los grupos, cada uno de ellos recibió en promedio, como una mediana, aproximadamente 3 litros de solución de cristaloides, sin ninguna diferencia entre los grupos. Con respecto al uso acumulativo de norepinefrina, el grupo norepinefrina recibió más norepinefrina que el grupo efedrina, pero el grupo efedrina igual recibió algo de norepinefrina. Y esto fue diferente, por supuesto. Y finalmente, de las cosas diferentes, el lactato arterial fue diferente, fue un poquito menor en el grupo de norepinefrina comparado con efedrina. Ahora, con respecto al desenlace primario que estábamos viendo, cuando fueron a ver ellos entonces cuántos pacientes tuvieron una complicación quirúrgica a los 30 días, que era el momento donde ellos querían determinar esto, vieron que en el grupo efedrina los pacientes tenían un Clavien-Dindo mayor o igual a 1 de 58% en el grupo efedrina y 44% en el grupo norepinefrina, una diferencia absoluta porcentual, digamos, de un 14%. Así que esto da un riesgo relativo de 0,58 y un NNT de 7. Con respecto a las clasificaciones, en particular de la clasificación Clavien-Dindo, la categoría 1 fue diferente o no igual, digamos, entre los grupos para la categoría o la clasificación 1 y también para la clasificación 2, que fueron, básicamente, esos fueron los grupos donde tuvieron complicaciones. No hubo ningún paciente que tuviera una clasificación, hubo pacientes que tuvieron 3 y 4, pero fueron muy pequeños los valores y no fueron significativos entre ellos. Ahora, cuando fueron a ver los desenlaces secundarios, la complicación que fue significativa fueron las complicaciones pulmonares postoperatorias a las 48 horas, porque en los otros tiempos de evaluación no había diferencia. Y en el grupo efedrina tuvieron un 31% de complicaciones pulmonares, mientras que en el grupo norepinefrina un 17%. La diferencia nuevamente absoluta o relativa en realidad entre efedrina y norepinefrina también fue de 14%, así que por lo tanto el NNH, el número necesario a producir un daño, fue de 7 también. Ahora, lo vamos a comentar al final, digamos, cuál sería la relación entre las complicaciones pulmonares digamos, esta intervención. Cuesta encontrarle una racionalidad biológica detrás de esto, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor los pacientes que recibieron norepinefrina recibieron menos volumen, menos líquido endovenoso. Entonces, cuando ellos analizaron cuál fue la cantidad de líquidos administrados endovenosos acumulativos, entre ambos grupos no hubo diferencia. Cada uno recibió aproximadamente 3 litros de solución electrolítica, sin encontrarse ninguna diferencia entre los grupos. Y finalmente, cuando fueron a ver la mortalidad a un mes, no encontraron ninguna diferencia entre ambos grupos. Luego ellos hicieron un análisis de subgrupo para ver en qué subgrupo de pacientes estos resultados podrían tener mayor impacto, y de los factores que ellos encontraron que fue significativo fueron los siguientes: pacientes que fueran ASA 3,
pacientes que no tuvieran enfermedad crónica renal, pacientes que no tuvieran enfermedad pulmonar crónica, sí factor que favorecía, digamos, estos hallazgos, pacientes hombres y pacientes sometidos a cirugía digestiva. Así que finalmente con todos estos hallazgos en la mente, en resumen lo que ellos encuentran es que hubo una reducción significativa del riesgo de complicaciones médico-quirúrgicas, principalmente médicos, porque eran Clavien-Dindo 1 y 2 a los 30 días, después de una cirugía abdominal mayor con una estrategia de prevención de la hipotensión arterial post-inducción mediante norepinefrina. Esto comparado con la estrategia de atención estándar que utilizan efedrina como tratamiento. Entonces, acá hay dos cosas. Son dos drogas lo que están comparando, pero también están comparando dos formas de administración. Norepinefrina en forma profiláctica versus la efedrina en forma de tratamiento. Bolo versus infusión continua. Entonces, mi comentario de esto es que, y lo otro es que el riesgo de esta intervención es que pudiera haber un poquito mayor riesgo de hipertensión arterial, 18 versus 0%, cuando se usó norepinefrina versus efedrina. Entonces, mi comentario es que este es un estudio bien implementado con un bajo riesgo de sesgo. Los sesgos de eficacia, vale decir, el sesgo, y a esto me refiero con el sesgo de no uso de drogas vasoactivas por vía periférica, han sido derribados, permitiendo este tipo de protocolo. Ya en algunas otras ocasiones hemos comentado que se ha demostrado razonablemente que el uso de drogas vasoactivas potentes por vía periférica hoy en día está aceptado porque los riesgos inherentes a ponerlo en una vía periférica versus una vía venosa central, los riesgos son prácticamente los mismos. Entonces, a eso me refiero con ese sesgo de eficacia, y que ha permitido entonces hacer este tipo de estudios. El tercer comentario es que la dosificación es algo restringida. Ellos dieron una dosificación fija, en el fondo, y no pensada en una dosificación por kilo. Entonces, la pregunta es si eso es necesario. Y lo segundo es si fuera necesario administrar un bolo antes de dar la infusión continua, pensado en cómo damos habitualmente las drogas, digamos, para poder mejorar su perfil de inicio de acción, disminuir la latencia, etc. Y esto en algún momento también lo comentamos, que la observación es que la norepinefrina pudiera tener algo de latencia cuando uno la está dando en infusión continua, entonces pudiera ser bueno darle un bolo pequeño y luego seguir con la infusión continua. Una cosa que nosotros en nuestro grupo hicimos un estudio en pacientes obstétricas, digamos, en el cual determinamos el bolo de inicio de acción en el contexto de una anestesia espinal para operación cesárea. Así que ese concepto, digamos, pues, es bastante relevante y pudiera ser algo a pensar en un protocolo de este estilo. Entonces, el comentario es que las complicaciones fueron principalmente pulmonares. Entonces, y esto es lo que les decía algo, ¿habrá alguna explicación por la intervención? A lo mejor estas diferencias que ellos encontraron pudiera ser perfectamente un error tipo 1. Sin embargo, con la cantidad de pacientes que ellos estudiaron, me parece que no va por ahí la cosa, pero uno debería tener abierta la mente y pensar que esto pudiera ser un problema por ahí. Entonces está por definir, porque este trabajo, como les decía antes, no logró aislar esta diferencia, porque están evaluando dos tipos de droga y dos tipos de infusión. Entonces, bolo versus infusión continua versus el tipo de droga vasoactiva que ellos están usando, norepinefrina versus fenilefrina. Y la pregunta aquí es si es que la norepinefrina va a ser superior a la fenilefrina. ¿Y por qué fenilefrina? Porque en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos, la fenilefrina es como la droga de la casa, es como el pan con mantequilla. Todas las bandejas van a tener una jeringa norepinefrina como manejo de hipotensión arterial, ya sea como
para temporizar el manejo o como tratamiento definitivo, digamos. Entonces, eventualmente el uso de fenilefrina podría ser igual o incluso mejor que norepinefrina, y eso no lo sabemos. Entonces, uno de los... ya existe un trabajo que está en evolución, que es el estudio Vega 2, y que está liderado por un médico de apellido francés, pero que trabaja en Estados Unidos, un médico, el doctor Legrand, y que es la persona que escribió la editorial de este trabajo, en el cual dice, bueno, a lo mejor la fenilefrina es una droga igual de buena que norepinefrina o incluso mejor. Entonces, es un estudio que está en evolución bueno, ya irá a salir los resultados luego. A mí me parece que esta técnica que ellos plantean, el uso de norepinefrina en infusión continua en la inducción de una anestesia general en pacientes que han sido sometidos a una cirugía mayor, yo creo que es una técnica que debería ser probada en nuestra realidad, y sobre todo en pacientes de alto riesgo. Me parece que es razonable eso. Suena completamente razonable evitar la hipotensión arterial post-inducción y obviamente durante el intraoperatorio. Nosotros, por supuesto, siempre nos entrenamos para que esto no ocurra, pero utilizando esta droga, esta técnica, pudiera ser, en fondo uno está forzando a tratarlo activamente o preventivamente para que esto no ocurra. Y me parece razonable de plantearlo y de ser usado. Este estudio da pie para que una cosa de este estilo se intente o se utilice, digamos. Y yo le creo, yo creo que es algo que es más o menos fácil de hacer. Si ustedes consideran que las ampollas de norepinefrina, por lo menos las que tenemos nosotros, son de 4 miligramos, cuando uno la pone en un suero de 500 ml, ya sea Ringer o una solución fisiológica, la concentración final que queda en la bolsa es de 8 microgramos por ml. Y de ahí uno puede sacar jeringas de 20 ml y usar infusiones continuas, o bien utilizar ese matraz como en una bomba volumétrica y utilizarla para infusiones. Así que es bastante fácil de implementar. Es bastante barato también la droga. La norepinefrina ya es una droga que es genérica, así que por lo tanto es de un valor, deberá ser un valor muy bajo. Así que me parece que es una técnica perfectamente utilizable y al alcance de todos. Este trabajo tuvo bueno, fue publicado obviamente en Anesthesiology. Se hizo una infografía que aparece ahí, una infografía bien clara, digamos, y que refleja un poco los resultados que ellos obtuvieron. Y como les decía antes, también este trabajo fue editorializado por el doctor Legrand, que es el que está desarrollando este protocolo, el protocolo Vega 2, en que quieren comparar entonces norepinefrina con fenilefrina con estos mismos objetivos. Así que, como les decía, me parece que es un trabajo interesante, con resultados clínicos que son probablemente, tiene eh, yo diría, una buena validez externa, y que yo creo que es razonable de incorporar en la clínica. Bueno, esa era la última diapositiva. Les agradezco ahí la atención y veamos las preguntas. Yo tenía la mano levantada acá. Dale. Y después René. Felicitaciones, muy bueno el trabajo, muy clara la presentación. Me da la impresión de que uno entiende rápidamente que el trabajo está relativamente bien hecho, la estadística sencilla y lo demostraste. Y en relación a lo que mencionaste, o sea, a mí me parece plausible clínicamente, fisiopatológicamente, probablemente, como tú dijiste, en los grupos más de riesgo, el evitar la hipotensión profilácticamente, son aquellos grupos que probablemente tienen más riesgo de caer en isquemia. Si esos grupos tú los salvas, eventualmente uno entiende que va a tener menos riesgo de complicaciones postoperatorias, porque ese paciente va a hacer daño
caer en hipotensión, aunque sea de forma transitoria. Hay algunos trabajos que mostraban anteriormente en el journal que a medida que pasa mayor tiempo durante la hipotensión, con hipotensión, digamos, mayor número de minutos en PAM bajo 60, 65, empieza ya a aumentar algún grado el riesgo de isquemia coronaria, qué sé yo. En este caso buscan las complicaciones pulmonares. Así que plausible biológicamente me parece. Cada uno de nosotros, cuando estamos bien atentos y nos toca un paciente complejo, tratamos de hacer esto. De repente, cuando uno está como con presión y no alcanza, digamos, a setear todo, empieza a ser más reactivo que preventivo, y sin duda que ser preventivo obviamente va a ayudar. Así que me parece que es plausible, bien, y cambia un poco la teoría de cómo hacemos las cosas, o sea, empezar a planificarse para estar, tanto como colocamos opioides preventivamente, colocar vasoactivos preventivamente. Y lo otro es que en relación a las complicaciones pulmonares, eventualmente, claro, si el volumen total no cambia, eso puede ser una parte que no tenga mucha relación de explicar las complicaciones pulmonares, pero si tú dosificas el volumen de forma distinta en distintos tiempos, por ejemplo, a un paciente con nefrina le colocáis 1 litro al tiro, eventualmente en ese rato podréis tener complicaciones pulmonares, y después eventualmente cuando calza el volumen total son iguales, pero la forma de administrarlo, la cantidad de administrarlo en el tiempo, puede hacer que se produzcan complicaciones. En el fondo puedes colapsar un paciente que tiene una disfunción diastólica tipo 3, le coloca ahí 1 litro en el grupo de efedrina versus en el grupo de norepinefrina, que requiere menos vasoactivo, producto que tiene requiere menos volumen porque tiene un vasoactivo más potente. Podrían haber diferencias desde el punto de vista de complicaciones, pese a que el volumen total es igual, pero administrado, digamos, en distintos tiempos. Y eso. Perfecto. René. Gracias, Tito, gracias por la presentación. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es un trabajo que es simple, razonable y que entrega evidencia que es bastante buena, que yo también, al igual que tú, tiendo a creerle. Yo creo que hay algunas cosas que pueden hacer un poco el ruido, pero que no invalidan el trabajo. Uno, el tamaño del cálculo muestral lo hacen en base al outcome de la hipotensión, no a alguno de los outcomes que nos tratan de mostrar. Pero claramente los outcomes que muestran tienen una diferencia tan grande que la posibilidad de error tipo 1 es muy baja, es realmente baja, ¿ya? Y al igual que tú, estoy de acuerdo, aquí no están comparando dos drogas, sino están comparando dos enfrentamientos. Un enfrentamiento es el enfrentamiento reactivo y el otro es el enfrentamiento profiláctico. Dicho eso, también es importante considerar que el enfrentamiento reactivo no alcanza a compensar el otro hasta 30 minutos después, con las diferencias en cada uno de los tiempos. No hicieron una diferencia seriada, hicieron diferencia en cada uno de los tiempos, como lo hizo notar un poco Fernando cuando preguntó por cuál fue el método estadístico. ¿Ya? Entonces probablemente eso le puede quitar un poco de poder a eso, pero si es que hay alguna diferencia, pareciera que pudiera haber hasta 30 minutos después que tú no logras realmente compensar una hipotensión cuando vas detrás del valor, ¿ya? Versus hacerlo en forma profiláctica. Ahora, dado que habitualmente el uso profiláctico, yo creo que probablemente no requiera bolo, Tito, porque tú partes una infusión previo, ¿ya? Y con eso logras probablemente estabilizar antes de que se presente. Muchas veces, muchos pacientes, y nosotros tenemos la experiencia cuando creemos que puede tener efecto hemodinámico muy importante porque tiene una reserva muy baja, partimos con una infusión bajita de Norepi de entrada, ¿ya? Ahora, yo no sé si ellos lo discuten porque no leí el paper, pero hay que recordar que la hipotensión no es solamente del corazón hacia adelante. La hipotensión es un efecto que nosotros vemos por una cosa combinada en términos de vasodilatación y disminución de la performance miocárdica también. Una performance miocárdica disminuida genera un efecto hacia atrás. Y ese efecto de encharcamiento hacia atrás probablemente podría explicar un poco esta cantidad de complicaciones respiratorias, porque de una u otra manera va a tener una presión mayor y la posibilidad de que haya leak de contenido hacia el alveolo y con el edema y todo lo demás puede pasar, ¿ya? Entonces yo creo que sí tiene cierta plausibilidad saber que cuando nosotros manejamos la hipotensión con una droga que nos permite mantener una performance miocárdica y un buen tono vascular, puede haber un valor en eso. Así que yo también creo que llega a validar una conducta que ya muchos de nosotros tenemos, que los pacientes más frágiles, partir de entrada con una infusión de norepinefrina,
de manera de no tener que estar ahí después yendo a reactivo, ni que te armen la bomba, que carguen las cosas, sino tenerlo ahí con un olorcito desde el principio, de manera de poder hacer los ajustes frente a lo que vaya pasando con el paciente. Así que muchas gracias. Sí, toda la razón con respecto al bolo. Claro, cuando lo usáis en forma profiláctica no es necesario el bolo, obviamente. Así que, y mantener ahí un pequeño colchoncito que va creciendo a poco, en el fondo, es razonable y me parece buena práctica. Fernando Altermat. Bueno, gracias, Héctor. Oye, ¿sabes qué? O sea, un poco René ya lo mencionó, pero yo tengo ciertas discrepancias. Obviamente el trabajo está publicado en Anesthesiology, así que igual hay gente que debe haberlo revisado y revisado bien, pero yo honestamente creo que yo esperaría más de un trabajo como este, porque básicamente creo que como que lo que de alguna manera proponen versus lo que finalmente entregan es medio misleading, porque esencialmente tú estás comparando supuestamente vas a comparar dos drogas, pero como dice René, lo que tú estás comparando son dos estrategias de manejo de la hipotensión. Yo creo que está fuera de discusión que la hipotensión es un problema, digamos, y que evidentemente además es más fácil prevenirla que tratarla. Si sobre eso agregas que estáis comparando dos drogas, una de ellas que es una droga cuyo efecto es a través de, en el fondo, no es un efecto directo, sino que como en el caso de la efedrina, que por ende también está asociado al efecto de taquifilaxia, y que finalmente tu esquema es reactivo en el caso de la efedrina versus el proactivo de la norepinefrina. Estos resultados de verdad que como que siento que no son sorprendentes para nada, digamos. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que está aportando el trabajo? Esencialmente a cuestiones que ya sabemos. Prevenga la hipertensión, utilice una droga que en el fondo más encima vaya a administrar infusión continua y por lo tanto, en ese sentido, vuelvo un poco a lo que mencionaba antes desde el punto de vista de la metodología y lo que tú decías del análisis. Pucha, si tenía una línea arterial, vaya a administrar la cuestión en forma continua. Esta cuestión de tener comparaciones en periodos específicos, así como 2, 3, 4, 5 mediciones, sin que tengáis un análisis de ajuste por control, o sea, por comparaciones múltiples. Pucha, yo en una de esas pensaría, ¿por qué no hicieron, digamos, un cálculo, digamos, basado más bien en áreas bajo la curva o alguna cuestión un poquito más sofisticada que dé cuenta de esta diferencia en términos de el análisis continuo versus, o el control continuo versus el seriado, digamos, en términos de la efedrina? Entonces, sin dejar de creerle al trabajo, yo creo que de alguna manera tengo mis reparos respecto a cuánto es el real aporte de lo que estamos viendo respecto a esto, considerando otros trabajos previos que han demostrado que la prevención de la hipotensión tiene impacto sobre los outcomes que son relevantes, ¿ya? Esa sería como mi observación respecto al análisis, digamos, y qué es lo que nos podemos llevar para la casa. En definitiva, yo creo que hay que tratar de prevenir la hipotensión. Eventualmente, utilizar drogas como la norepinefrina es una buena idea, pero yo necesito este trabajo para eso, digamos. Ese es mi punto. Gracias. Sí, mira, pudiera ser aquí el tema que hay una agenda oculta, en el sentido que en Francia el standard of care es el uso de efedrina. Entonces, y eso lo mencionan ellos. Entonces, a lo mejor este estudio viene a salvar ese punto y a decir, ¿saben qué más? Este standard of care tenemos que cambiarlo y esta es la demostración o el inicio de una demostración. Pudiera ser por ahí, yo estoy interpretando nomás, pero yo estoy de acuerdo contigo en lo que has mencionado, pero pudiera pasar por ahí un poco la explicación. Pede. Hola, Laca, muchas gracias por la presentación, súper buena. Dos puntos que me parecen importantes recalcar. Uno, lo que tú mencionabas, intención de tratar. La verdad es que hoy en día se recomienda presentar ambas cosas, intención de tratar y por protocolo, que básicamente se refiere al análisis, ¿cierto?, de cómo se hace esto, ¿cierto? Cuando hay intención de tratar, los pacientes se analizan según cómo fueron randomizados, una vez randomizados, una vez analizados, ¿ya? En cambio, por protocolo, es efectivamente, el análisis se realiza con efectivamente la intervención que recibieron. Si un paciente, porque, por ejemplo, tú puedes randomizar a alguien
a recibir norepinefrina, pero si esa persona, no sé, pues hace una crisis hipertensiva, por ejemplo, tú la vayas a sacar de ahí. ¿Cómo la analizáis? ¿Como que recibió norepinefrina o como que no la recibió? Entonces es bien relevante porque da cuenta también un poco de las cosas que hacen finalmente no recibir la intervención a pesar de que fue indicada, que muchas veces, no sé, pues pasa con el efecto adverso de los medicamentos ambulatorios, ponte, no sé, usted tiene que usar este medicamento, sabe, doctor, pero me da náusea, así que en verdad no lo usé, pero está indicado, sí, pero no lo usé porque me da náusea. Entonces al final ambas informaciones son relevantes y actualmente como que se recomienda utilizar las dos. Es un punto como un comentario. Y lo otro que hay que tener en cuenta con cualquier trabajo, no solamente de cualquier trabajo en el cual se propone utilizar una intervención profiláctica, hay que tener en cuenta que el uso de un fármaco con una idea de prevenir algo, básicamente va a tener inherentemente asociado complicaciones que se van a ver en estudios de fase 4, ¿cierto? Cuando esto pasa a la población general, ¿ya? O sea, claramente, y de hecho tú lo viste cuando empezaron a usar fenilefrina. ¿Cuántas pacientes hicieron hipertensiones así gigantes con el uso de fenilefrina? Por hueá súper tonta, porque de repente alguien se equivocó en la dilución, no sé qué cosa. Y eso claramente no está acá, y no es el objetivo de este trabajo que esté acá tampoco, pero hay que tenerlo en consideración cuando uno vaya a implementar esto. Si yo paso esto a una política mayor, ¿cierto? Como una guía clínica, claramente van a empezar a aparecer efectos adversos que se ven en poblaciones más grandes y que pueden ser potencialmente muy graves, casi tan graves como una hipotensión marcada. Entonces, eso también hay que meterlo en la juguera en el minuto de tomar la decisión de si finalmente incorporar esto o no a tu práctica clínica, desde un punto de vista tal vez institucional, etcétera. ¿Ya? Son cosas que probablemente no se mencionan acá porque no es el objetivo de este tipo de trabajo, y probablemente es más bien fase 3, yo creo, pero hay que tenerlo en consideración. Y insisto, no solamente para este medicamento, sino para cualquier medicamento que uno pretenda prevenir algo y que no estaba indicado previamente, ¿no? Eso nomás. Perfecto, gracias. Silvana. Hola, mira, no, la verdad es que tanto el Feña como Pérez preguntaron lo que yo quería. Con respecto a lo primero, es que ¿por qué midieron en forma fraccionada, por así decirlo, los episodios de presión arterial en lugar de usar la cosa continua, ya que tenían una línea arterial? Y me llamó la atención, no lo mencionaste, pero tenían algo que medía el débito también, ¿no? Me parece que eso lo mencionaste al principio en la metodología. Y quería resaltar un poco que lo relevante o lo interesante de que ellos, claro, eran pacientes A3, pero les ponían línea arterial a todos. Bueno, tal vez por el trabajo, pero también porque los franceses son buenos para monitorizar. Y lo segundo que yo tenía la duda era en la intención de tratar, que el PD la aclaró, así que me quedó muy claro. Muchas gracias, yo encuentro que el trabajo es muy interesante. Coincido con Pede que implementar una estrategia tiene sus bemoles. Efectivamente, uno de ellos podría ser el error de droga, en este caso una droga potente, pero creo que hay que avanzar un poco más. Creo que, honestamente, la efedrina se nos queda corta y estoy de acuerdo con ello. Muchas gracias. Sí, con respecto a lo primero, ellos utilizaron línea arterial y tiene este sistema que no lo dicen, pero debe ser o un LITCO o un PICO o algo por el estilo, en que te permite medir en tiempo real en base a la forma de la curva. La forma de la curva de la línea arterial, el débito cardíaco continuo. Aquí en el intensivo, localmente, los pacientes que tienen línea arterial los mantienen conectados a este sistema y tienen medición del débito cardíaco en tiempo real. Así que es una cuestión bien estándar en algunos lugares. Y lo segundo, lo que decía PDI, y ahora tú estás mencionándolo de nuevo, esta metodología de uso o de intención de tratar, bueno, en estudios de superioridad se utiliza esa estrategia habitualmente, versus los estudios de no inferioridad que se usa por protocolo. Y generalmente se usan las dos cosas ahí, pero más por protocolo. Entonces, cada una de esas dos estrategias, el espíritu de la estrategia es castigar el resultado. De manera que si tú encuentras diferencia,
tienes una mayor proporción o mayor probabilidad de creerle que estás encontrando esa diferencia. Así que ese es un poco el espíritu de hacerlo, o bien por intención de tratar versus por protocolo. Detlef. Sí, hola. Muy cortito. ¿Ellos especifican en alguna parte cómo fue el manejo ventilatorio intraoperatorio? Porque yo entiendo que tenían como fijo el PIB y el volumen corriente y tal, pero no sé si habrán registrado ellos cómo fue efectivamente el manejo ventilatorio intraoperatorio. Por ejemplo, si es que hubo diferencias en maniobras de reclutamiento intraoperatorias entre los dos grupos, o no sé, el volumen corriente real, porque estoy pensando como en la plausibilidad biológica de esto. Se me hace un poco cuesta arriba pensar que manteniendo la presión arterial normal, el principal outcome donde voy a haber diferencias en complicaciones respiratorias, versus, no sé, en falla renal o en complicaciones cardiovasculares. Entonces, no sé si ellos llevaron un registro de eso más allá de la protocolización del manejo ventilatorio. Mira, en el texto yo no revisé el material suplementario con respecto a eso, sí que no lo sé. Al menos en las tablas, digamos, del artículo no se muestra nada con respecto a esto, a la ventilación, como resultado en el fondo, solamente en el protocolo. Sí, yo creo que eso puede ser Sí. como un tema del trabajo. O sea, porque creo que está como súper bien hecho, bien completo y tal, pero me falta un poco como ese nexo fisiopatológico, por así decirlo. Claro, Entonces, exactamente. entonces quizás eso hubiera sido interesante que ellos lo mostraran como, oye, sabéis que el manejo ventilatorio entre los dos fue exactamente igual, misma tasa de pacientes que requirieron maniobras de reclutamiento, qué sé yo. Eso, pero aparte de eso me parece súper súper interesante el trabajo. Muchas gracias. Perfecto. René, de nuevo. No, básicamente, recordar que el buen uso de las drogas también previene la hipotensión. Ya, si tener en mente en qué momento quieres y cuál es el efecto clínico que quieres para con la droga no es menor. Yo creo que la inducción es lenta, más allá de las propuestas de Pablo Sepúlveda sobre el efecto electroencefalográfico de una inducción lenta, también hay un efecto hemodinámico que uno tiene que tomar en cuenta y también tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, pero esta conducta no tan frecuente que vemos en los becados que dice, doctor, si potenzó, le meto el laringo para subirle la presión, cosa que finalmente es justamente lo que no queremos. Queremos que el paciente no reaccione a la laringoscopia, si le estoy metiendo el laringoscopio antes. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta de que hay una cosa de el buen manejo de las drogas, ¿ya? Hay muchos pacientes que a pesar de tu buen manejo igual siguen siendo lábiles, pero el buen manejo de las drogas también tenemos que tenerlo en mente como una medida profiláctica más barata y probable con menos efectos adversos que el usar la norepinefrina. Perfecto. Peña. Sí, súper corto en relación a por protocolo intención de tratar. Lo que tú decís es correcto hasta un cierto punto, porque ya voy a hacer la analogía, es la misma lógica que está detrás de los análisis en los metaanálisis cuando tú utilizáis un random versus un efecto fijo. Al final, no es que tú te casís con uno o con otro. Lo que dice P y que es verdad es que finalmente lo que se recomienda ahora es tratar de hacer las dos miradas, porque esencialmente ahí puede haber una fuente, digamos, de diferencia. Entonces, si bien lo que tú planteas respecto a la superioridad versus no inferioridad, la recomendación es a tratar de mirar las dos cosas, porque ahí de repente puede subyacer alguna diferencia que tú, por un tema metodológico, finalmente estés dejando de lado, digamos, si que te casáis con una versus en el otro. Eso. Sí, yo mencionaba básicamente el espíritu de por qué se hace eso, digamos. Y tiene que ver con esto de castigar el resultado y que si sale significativo, te apunta a una mayor validez de lo que estáis encontrando, digamos. Pero sí, lo que tú dices, hoy en día se recomienda hacer los dos análisis de todas maneras. Vale. No sé si habrá alguna otra pregunta, ya estamos un poquito encima de la hora.
Yo tengo una intervención de segundos con la Dale, pregunta. dale. Sí, sí. En la estandarización de procedimientos sí definen cómo ir a ventilar los pacientes, más que nada por ventilación protectora, como la mayoría de los trabajos nomás. Y a mí en relación a eso y en relación a la pregunta de Detlef, me parece que en realidad lo de complicaciones respiratorias operatorias me parece más como un hallazgo que algo que realmente tuvieron en la mente en encontrar diferencias directamente. No sé si les parece, pero sí justamente me parecía, y no sé si estaba confundiendo el estudio, pero lo busqué y efectivamente ventilaron a ventilación protectora a ambos grupos, lo definieron ahí en algún segmento, así que lo dejé ahí como comentario. Sí, sí, es correcto. Lo que pasa es que lo que dice Detlef es si efectivamente se hizo lo que ellos habían planteado. Y ese dato no aparece ahí. Y lo que tú dices también se comenta en la editorial, que en el fondo a lo mejor este hallazgo de las complicaciones pulmonares eh, fue digamos, una coincidencia nada más, porque hacerle el link de la complicación pulmonar a todo este efecto que ellos encuentran, cuesta un poco, digamos, cuesta un poco explicarlo, digamos, detrás de eso. Pero bueno, hay que tenerlo en la mente que podría ser, digamos. Bueno, queridos, esta es la última sesión de este año. Les agradezco la atención, la presencia y el apoyo incondicional. Así que bueno, espero que nos veamos el próximo año. Un abrazo a todos. Gracias, Tito, por la organización de esto. Sirve mucho. Gracias. Nos vemos. Chao, chao.